¿Qué pasó en el país? ¿Qué pasa en el país? ¿Hacia dónde vamos? Este es otro programa sin exclusiones y hoy tenemos invitado a Jorge Jacobo, hijo. ¿Sabrá más que el padre? ¿Habrá aprendido el padre? Bueno, pero es una buena imagen. Y entonces con él vamos a tratar de clarificar, o por lo menos visualizar qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que pasó, cómo se tradujo en el voto estas primeras pasos de la ciudad, qué pasó Santa Fe. En general, cuál es su visión de lo que está ocurriendo o de lo que puede ocurrir. No tiene la varita mágica, no es futurólogo, pero por lo menos intercambiar ideas, opiniones, como para saber qué es lo que está pasando. La primera respuesta es no, sí. No sé más que mi padre. No. Pero tengo unos años por delante todavía. Eso es un buen maestro. En función de todo esto que fue la introducción de tu presentación, me gustaría que conversemos un poco qué es lo que han percibido, qué es lo que pasó y si efectivamente en los números se tradujo lo que ustedes habían esbozado. Sí, claro. A ver, hay algunas certezas y hay algunas dudas que se comprueban con los estudios que venimos haciendo. La certeza es que la opinión pública argentina está construyendo un cambio. Cuando encuestamos y le preguntamos a la gente si quiere que el kirchnerismo gane, quiere que el kirchnerismo pierda o le da lo mismo, es taxativa en este sentido. El 22-23% de la población argentina quiere que el kirchnerismo gane. Ahí hay una primer laguna de gente que quiere defender al gobierno, amén de con qué candidato lo vaya a hacer. No importa tanto el nombre personal que vaya a representar ese deseo, sino el deseo mismo de defender el modelo. Dentro de esa laguna, esa interna, la está ganando Daniel Scioli 2-1 respecto de Randazzo. Pero si fuera Randazzo, o si fuera cualquier otro, Urribarri o lo que fuera, también eso juntaría 23 puntos. Eso es el público sólido del kirchnerismo, que no son 18 y que tampoco son 30. Esto es importante explicarlo, son 23. El kirchnerismo de hoy es el menemismo del 2003. Aquel menemismo de 24 puntos que iba a la segunda vuelta con cualquiera y que cualquiera le ganaba. Bien, 23 puntos por un lado. Después hay 55-60% de la opinión pública que quiere que el kirchnerismo pierda, que no es indiferente, y que va a construir una herramienta para sacarse al kirchnerismo de encima. Tampoco importa tanto quién lo haga, sino la tarea en sí misma. Dentro de ese núcleo, las preferencias están puestas hoy sobre Mauricio Macri. Cuando salimos de la elección del 2003 estaban puestas sobre Sergio Massa, viró el año pasado y hoy están sobre Mauricio Macri. Después hay un pequeño porcentaje de gente que respecto a esa pregunta le da lo mismo, pero que cuando la analizamos por el resto de las preguntas claramente no tiene un sentido oficialista, con lo cual también va a terminar siendo opositor. Es decir, el escenario que se construye hoy es que el kirchnerismo con cualquier candidato va a estar en la segunda vuelta y que con cualquier candidato, respecto de otro cualquier candidato, va a perder. ¿Puede haber sorpresas? Respecto de esto no. Puede haber sorpresas respecto de los nombres que representen esos dos deseos, pero no respecto del proceso. Ese proceso es un sistema de toma de decisiones que la opinión pública ya fijó y que a nuestro criterio no es movible, no es cambiante. El resultado de las elecciones en la ciudad, las PASO, esa preeminencia del PRO, ¿puede traducirse en las elecciones de octubre con un resultado así parecido? Hoy no sería parecido a lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, donde es lógico que el PRO tenga más votos que el promedio. Ahora, en términos nacionales, Mauricio Macri mide 30 puntos, 31 puntos nacionales. Es un poquito menos que lo que midió en la Ciudad de Buenos Aires, pero que está primero. Hoy está midiendo Mauricio 31 puntos, 19 Daniel Scioli en capacidad de representar esos 23, y Sergio Massa está midiendo 15 puntos. Ahora, lo que hay que entender para analizar las elecciones locales, las elecciones que se han desdoblado, es que cada líder local, cada provincia las ha desdoblado en su propio beneficio. El gobernador de Salta, kirchnerista, desdobla las elecciones para no colgarlas de lo nacional, porque el escenario nacional es para él peor que el escenario descolgado. Con lo cual, que el kirchnerismo cuente
que ganando Salta puede producir un efecto dominó en el resto de las provincias, es una construcción por lo menos falaz. Pero lo mismo sucede para el resto. Todas las elecciones desdobladas que ha habido en la Argentina y las que va a haber van a gozar de un clima local que va a ser otro en lo nacional. En aquellas provincias que nosotros estamos midiendo que no tienen elecciones desdobladas y que van con la nacional, ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que es el 38% del padrón nacional, no hay clima. El que más mide para gobernador en la provincia de Buenos Aires mide 16 puntos, que es nada, y es Martín Insaurralde. Y después de Narváez mide 9 puntos y María Eugenia Vidal mide 9 puntos. Es decir, un Mauricio Macri que mide 31 puntos nacionales tiene una candidata en la gobernación de la provincia de Buenos Aires que mide 9, Luis, no es nada. Con lo cual, la conclusión es, la opinión pública está con el líbido puesto en la elección nacional, en la elección de presidente. Lo que importa en el medio de la tormenta es quién va a manejar el barco, no quién va a servir el salón, ni los detalles en el camarote. Pero lo que me sorprende es esto que se está diciendo de la provincia de Buenos Aires, con Insaurralde privilegiando prácticamente la posición de lo que puede ser el Frente para la Victoria, ¿no? O sea, sin saber efectivamente si va a ser él el elegido, porque ahora acaba de lanzarse Aníbal Fernández. Sí, lo de la candidatura de Aníbal Fernández es un blef, digamos, no esperemos que vaya realmente a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Ya se lanzó a presidente, ahora se lanza a gobernador, probablemente después vuelva a lanzarse a intendente o a concejal, digamos. En definitiva, el kirchnerismo inventa todas las semanas algo loco, con lo cual entretener a la prensa y a la sociedad argentina, ¿no? Para hacer pasar el tiempo. Pero incluso entretiene de tal manera que la presidenta dice que no tiene tantos candidatos, no va a haber tantos candidatos digitados, ¿no? Ajá. Ajá. Esto es sorprendente también, cuando a último momento a lo mejor se da vuelta y dice ta. Lo difícil de adivinar es si los 16 puntos de Insaurralde, por ejemplo, son 16 puntos de él o si son 16 puntos del espacio, ¿no? Porque, en definitiva, Martín Insaurralde, el capital que le quedó de haber ido a representar una boleta en la elección del 2013 para perder, es que quedó presentado en sociedad. Y que a la sociedad le quedó claro que Martín Insaurralde, como producto electoral, tiene más características respecto de lo que viene, de los dirigentes que la sociedad está construyendo hacia el futuro, que los que se van. Insaurralde se parece más a Macri o a Massa que a Kunkel o a Zanini. Ahora, yo pienso, y no sé si muchos estarán de acuerdo, que Insaurralde es un producto de Tinelli, no de otra persona. Bueno, con ese criterio todos serían ahora. Lo que estamos viendo es una sociedad que está valorizando más a políticos que son que están más volcados a la gestión, que están menos ideologizados, que señalan menos con el dedo, que tienen menor contenido de voltaje y también de agresividad respecto de los líderes que han conformado la política argentina hasta el día de hoy. Para las generaciones que han vivido otro tipo de políticos, es lógico que les parezcan que son desabridos, faltos de contenido, blandos, vacuos, pero es lo que está consumiendo la opinión pública hoy, ¿no? Tras la crisis de las instituciones. Es decir, los líderes que han conformado la política hasta ahora con sus habilidades e inhabilidades ha llevado a la opinión pública a divorciarse de ellos, ¿no? Ahora, yo pregunto, porque esto no sé si se puede encuestar o lo pueden percibir ustedes. Esto que acabas de decir, que es una radiografía de lo que efectivamente puede estar ocurriendo, ¿no representa a lo mejor un retroceso en lo que puede significar la formación intelectual a la Argentina? Es decir, se piensa de esta manera porque, bueno, nadie piensa efectivamente en el país o en función de lo que puede pasar en el futuro. Es decir, no se analizan absolutamente ideologías, no se analizan programas, bueno, no hay programas por ahora, pero no hay nada de todo esto y sin embargo está resultando esto, ¿no? Está resultando esto. A mí me parece que de alguna manera hay un sinceramiento respecto de que la toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones de los seres humanos, hoy queda más claro que es emocional, que es más emocional que racional. Me parece que en otras épocas de la Argentina se pensaba que había más contenido ideológico y a mí me quedan dudas. Digo, venimos de una Argentina donde se nacía en casas radicales y peronistas, donde cuando uno nacía y le ponían el chupete a los 18 años ya sabía quién iba a votar. Y entonces representaba el deseo de la familia o tenía que ir contra el deseo de la familia.
Yo no sé si eso era realmente un ejercicio ideológico para la construcción del voto libre. Era una época de la Argentina donde los hombres le decían a las mujeres a quién votar, donde los padres le decían a los hijos a quién votar. Eso no existe más. Hoy probablemente haya menor contenido, probablemente haya menor cinismo también, pero también hay más libertad. La pregunta es, hacia el futuro, ¿cómo están percibiendo que viene esto? Es decir, tenemos libertad, de acuerdo a lo que vos decís, hay una manifestación clara respecto de que se está votando emocionalmente, pero me está poniendo muy triste pensar que no existe un poco de pensamiento lógico respecto de lo que es necesario para el país. Bueno, ahí tenemos todavía seguramente alguna deuda social. Lo que nosotros entendemos es que la sociedad argentina, tras 30 años de democracia, ha evolucionado, en algunos aspectos sí, y quedan algunas cuentas pendientes, ¿no? Digo, en estos últimos 30 años, por ejemplo, hemos demostrado que hemos abandonado el militarismo. La utilización de apelar a la puerta de los cuarteles para tratar de resolver una crisis, no la interrupción democrática. En el 2001 quedó claro eso, que tras una crisis enorme nadie tocó la puerta de los cuarteles. Es decir, ahora la sociedad argentina tiene claro que vamos a jugar siempre sobre las reglas de la democracia. Hemos abandonado también la idea de soportar la hiperinflación. Hoy discutimos 2 puntos, 3 puntos por mes, 4 puntos por mes, con una gravedad cuando vivíamos con 3.000 puntos de inflación. Bien, ahora todavía queda la honestidad, todavía queda la cohesión social de tener entre todos un plan. Ahora, la sociedad argentina va a cambiar cuando seamos mejores clientes, para decirlo marketineramente, cuando seamos mejores ciudadanos, cuando le demandemos a la clase política más. Eso no hay que esperarlo de los políticos, porque los políticos están criados en la vieja fragua, ¿no? Dan siempre lo mínimo indispensable. La última pregunta tiene que ver con una carta que estás enterado que publicó tu padre respecto de las encuestas y los encuestadores. Sí. Tu papá siempre fue al frente para las cosas. Totalmente. Es que no hay otra forma de hacerlo. El gran problema con las encuestas en Argentina no es tanto lo metodológico, que es una discusión maravillosa, compleja, imposible de entender para una audiencia, sino que es el nivel de corrupción que hay en esta profesión, que lamentablemente mete a toda la profesión en una misma bolsa y la gente termina pensando que las encuestas no son creíbles cuando las encuestas es una ciencia, ¿no? Es como creer que exista la medicina o la matemática. Existen. No es lo mismo la medicina que la homeopatía. Bueno, el problema no es la ciencia, el problema es la credibilidad de los encuestadores, que están pagos no para estudiar a la sociedad, sino para mentirle a la sociedad. Y nosotros estamos sobre la lógica de que hay que trabajar honestamente y además denunciarlo. Claro, pero independientemente de eso, manipulan la opinión pública. Claro. Le mienten a la sociedad. Utilizan a la sociedad para tomarle datos. El día, Luis, que a nosotros la gente no nos encueste malas encuestas, no nos responda malas encuestas, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Entonces, si yo utilizo a la gente para que me responda a las encuestas y después le miento sobre la visión de lo grupal... ¿Quién me da la garantía que la gente dice la verdad? Porque para quedar bien, dice, bueno, respondo tal cosa, pero respondo para quedar bien. Y a lo mejor no es lo que yo pienso. Método. Claro. No, eso sí lo da el método. Una cosa es que usted encueste telefónicamente o que encueste presencialmente, es decir, cara a cara a una persona. Y otra cosa es que nosotros utilizamos un método que es un sistema de sobre cerrado, le dejamos a la gente un sobre en la casa, el encuestador se va para no condicionar, la gente le dice vuelva en 1 hora, vuelva mañana, vuelva pasado y vuelve a buscar el sobre. Hay un secreto en esta profesión, que es tratar de diferenciar conseguir dato de conseguir verdad. Cuando nosotros nos ponemos frente a un auditorio y hacemos una encuesta cara a cara, levante la mano por sí y guarde la mano por no, y le preguntamos a la gente si es infiel, ¿cuántos levantan la mano? Ninguno. Cuando nosotros hicimos ese estudio nacional bajo sobre cerrado, el 60% de los hombres nos declaró infidelidad y el 40% de las mujeres también. ¿Y con quién y por qué? Es decir, en un contexto de método de encuesta donde uno le garantiza al encuestado el anonimato, la gente dice la verdad. No es lo mismo conseguir datos